Ola, soy Paulo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Ramón Blanco, cofundador, frontman, showman y alma de Los Berrones, un grupo rompedor, ulosaya e historia de la nuestra música en lingua asturiana. Hola, bien llegado Ramón Anayuri. Pues aquí estamos. Bueno, Ramón, aquí en esta serie tuvimos en otros episodios a xente de bandes como Dixebra, tuvimos a Xune y remembrábamos con él que les tres bandes más veteranes de la escena asturiana son Ilegales, Dixebra y Berrones. No sé, la más antigua creo que es probablemente Ilegales Bueno, por yo ahora cuestión mismo de no, poco, ¿no? no sé si hay otras, pero bueno, así Pero en digamos activo, así en la eso. conocido y que permanezcan después Eso. de Ujú. más de 30 años, Más yo de creo que 30 sí. años. Pero Sois. igual habrá alguien más, pero no sé, Ujú. no me doy cuenta. Pero vamos, de bandes eso, en activo, que sellan también parte de la historia de la O música sea, asturiana y presente y que bueno, y bandes potentes también, tampoco de cuatro amigos de un pueblo ahí que dentro de tengan lo un que grupo. cabe, como todo. Cierto, pero yo quería empezar eso preguntándote por una cosa que siempre me tuve la curiosidad de preguntaros y tal, a ti y a los dos collacios de los berrones, y lle polos anicios o sea, porque cuando falamos, por ejemplo, con Xune de Xebra o con otros grupos que están per aquí, de folk o de otros estilos, casi todos vienen a la música en asturiano dende la militancia, y eran militantes asturianistas y de alguna manera pues facían eso como una forma también de activismo. En el vuestro caso, ¿por qué unos rapazos de ahí de Tolivia deciden montar un grupo de rock y expresarse en la lengua que falen a diario allí, Ujú. en asturiano? Bueno, na época nuestra, yo realmente no, más que por militancia, no sé, yo no tenía demasiada conciencia al Ujú, respecto, ¿no? Estamos, porque realmente cuando nosotros salimos, llevábamos años ya con la misma idea, simplemente cantábamos en asturiano porque es la realidad que teníamos más presente y no nos planteemos ninguna otra cosa. Y ujú, como tampoco estábamos pensando en llegar a ningún yao, tampoco pensábamos que el cantar en asturiano llegaría a ser un obstáculo alguna vez para triunfar, no sé qué, no, nada, ujú, y era por enredar y lo que te salía, repito, yo consideróme nativo ujú, de asturiano y viví siempre en un pueblo, en una aldea donde se falaba asturiano y con la evolución que ya sabéis ujú, que va menos porque la gente que más sabe pues llega gente mayor, va muriendo y las nuevas generaciones están educadas de otra manera. Pero ujú, bueno, la realidad que teníamos era esa y sobre todo vimos que pegaba muy bien usar al asturiano, que era lo que teníamos más a mano, ujú, porque la temática también ya era como muy de la tierra, muy ujú, rural y muy de la realidad en la que vivimos. No fue algo pensado que digas, vamos a inventar un género nuevo, que sea el agro-rock y tal. ujú, Pero sí que acabé bautizándolo yo personalmente como agro-rock, ujú, porque enseguida me di cuenta, digo, bueno, las canciones tienen que ver con esto, con lo que oímos a los paisanos, con el ambiente que hay en definitiva en los pueblos. ujú, Y digo, oh, pues queda guay, ponemos una etiqueta. Tampoco pensaba que eso fuera a trascender para nada y era un poco ujú, una tontería. Pero enseguida también nos dimos cuenta que eso parecía que gustaba y tal. Y ujú, pues vale. Y incluso en el primer single, ujú, la discográfica decidió poner una especie de etiqueta que colgaba de una guitarra que ujú. ponía agro rock, fecho en Asturias y no sé qué De más. verdad. Ujú. La verdad que me fastidió porque poco tiempo después salen los No me pises que vivo chancles Sí. diciendo que ellos fan agropop. Y digo, cago en 10, vaya, o hay unas casualidades enormes o Mm. yo cuesta me creer, digo, sí. En fin, y todavía a día de hoy siguen Ujú. promocionándose como un grupo de agropop. Digo, bueno, pues vale. Está Y bien. entonces digo, bueno, Ujú, tampoco será malo que me imagino que existirá en otras partes ujú. algo similar, porque yo no creo haber inventado nada tampoco, ¿no?
Y mira, una vez que fuimos a tocar a Ibiza, Ujú, compartimos escenario con un grupo que ya era de allí, que hacían algo así como rock payés, o sea, rock ujú, campesino. ujú, Y más o menos vestirse con un sombrero de paya y ujú. con ropa así Sí. de... Aunque el estilo musical ya era así como un poco variado, hacían un poco de ska, un poco Ujú, de reggae, de ujú, cosas... No y era tan definido como nuestro que podemos decir que ya es simplemente pop rock. ujú. Mm. Y vamos, en esa domina en la que surdís, que son ahí como los 80 la posmovida y que tal, todavía eso, muchos grupos, digamos, que abrinse camín a fuerza de provocar o de hacer algo, digamos, ruido, ¿no? Que llamare la atención sobre lo que hacía. En el vuestro caso, aunque fuera involuntariamente, el hecho de cantar en asturiano y además reivindicar la vuestra condición rural, no solo en la música y estéticamente, sino también en lo que Bueno, ya, cantabais, sí. tenía mucho de provocación en ese Yo momento, ya aunque dije fuera... de antemano que yo en aquel momento, como no pensaba llegar a nadie, era solo por Ujú, divertirse, sí. pues no pensaba para nada en si nosotros aportábamos algo nuevo o si Ujú, reivindicábamos, no era por nada. Pero sí que te das cuenta enseguida oyendo lo que dicen de ti los demás. ujú, Y para sorpresa nuestra empezaron a sí. decir que ya éramos como muy originales, Ujú, muy espontáneos, ujú, muy simpáticos y cosas por el estilo. Y, y como que no habíamos inventado nada, pero al mismo tiempo que ya era aire fresco, estas expresiones ujú, que usan los periodistas a sí. veces. Ujú, Y bueno, y empezaron a publicar en los ujú, periódicos asturianos y prácticamente siempre para bien, siempre tal, y ujú. yo estaba encantado. Y yo leía aquello, digo, o sea, que somos esto que dicen, digo, "Va, pues mira, no lo había pensado, pero presta, está Ujú. bien". Y a la vez teníais esa misma bona acogida entre la xente, en el público, ¿no? Que Sí, enseguida sí, empezasteis a hacer conciertos y a la lo que xente... empezó a decir el público Ujú, y también los periodistas y tal, y una cosa que tampoco yo lo había pensado, que era como que lo que hacíamos era auténtico. ujú, Digo, auténtico, eh, auténtico yo pienso que es todo, cualquiera que fae algo, no es auténtico. O sea, lo contrario auténtico aquí que ye, impostado, impostado. claro, y en vuestro Pero no, caso ya era algo claro, pero había gente natural. que Ujú, planteaba esa duda, decir, que ye, algo que he pensado como tal o y algo que yo ujú, salde, digo, vamos a ver, que vivimos en una aldea de 100 habitantes, ujú, que tenemos vaques, tenemos que andar a hierba para el verano, ¿qué impostura hay de eso? ujú, Cuentes lo ujú, más cercano. Mira, ujú, yo a pesar de que tenía, como lo que yo estudié fue precisamente lengua y literatura ujú, española, sí, sin embargo, tocó hacer muchos comentarios de texto sí, de todos los poetas de todas las épocas y tal, ujú, pero aún entendiendo un poco del asunto, yo no fago poesía, ujú, porque, o sea, nunca intenté hacer lletres que fueran poéticas para, al contrario, más bien que fueran, yo iba a decir chabacano, pero no, chabacano es una palabra fea, ¿no? Fuera algo ujú, más coloquial. ujú, Mm, Y entonces, sin contar con ello, yo creo que ahí dimos con la tecla, que ye contar cosas que a la gente suenen normales, como que sí, les oye sí, el chigre, sí, ¿no? sí, No buscamos expresiones ni metáforas oscuras, ni nada de rebuscadas, eso, sino ujú, simplemente frases que apañamos, que les ujú, oyes, y oye, pues esto entra bien en una canción, y vas metiendo, vas metiendo. Y como yo digo siempre, todo eso escuchámoslo antes a los paisanos. Pero como ahora los paisanos somos nosotros, pues y es lo que nosotros también decimos, ¿no? sí, Tú sí, cuando oyes la expresión "Toy que me lleva Dios", ujú, yo cuando un día de repente viene esa expresión, dices, esto tiene una canción. sí, sí, Y entonces dices, bueno, a ver, si yo tengo el estribillo ya "Toy que me lleva Dios", ¿por qué digo eso? Pues por muchas circunstancias, pero por ejemplo en el mundo laboral, porque entraste a trabajar ujú, a tal hora y no sabes cuándo vas a salir, no sabes si te van a llamar a ujú, casa el sábado para que vayas, este ujú, tipo de cosas que todo el mundo les conoce y todo el mundo lo ve cercano, y yo pienso que esa es la clave, que contamos cosas que la gente les ujú, vive. O en su día la canción de la escuela o la de las ujú, vacaciones, sí, que sí, eran de las primeras. Llevo años y años ujú, escuchando, oye, a mí esa tócame en sí, el alma sí, porque yo lo que yo viví cuando sí, yo tal y sí. tal. Y seguramente la clave es esa. Ujú. Y a la vez yo creo que también tuvisteis desde bien temprano, desde las primeras canciones, también
una vena también como esa que estabas tú haciendo referencia, por ejemplo, del tema laboral, una vena crítica, digamos, crítica de la sociedad o de la Sí, sí, realidad que se ve, ¿no? sí, claro. Eso es otra cosa que también dicen Ujú, nosotros y yo creo que sí que ya he acertado, que tratamos de decirles cosas de una manera desenfadada, ujú, así un poco medio cachonda, pero que siempre hay un trasfondo, ¿no? Algo sí. Ujú, de realidad. Entonces tú uses, como todos los asturianos, usamos mucho la ironía ujú, sí, o sí. decirles cosas medio en broma, pero sabiendo que tienen una parte seria, por Ujú, supuesto. cierto. Y es verdad, vamos, una pregunta un poco que tiene que ver, pecho en antes también un poco al hablar de esos principios, de relacionar con el hecho de cantar en asturiano. Que la xente en general acollóvos pois estupendamente, pero como foi la acollida en un principio en lo que yera, digamos, el mundín asturianista, que vos veían como xente que non tenían identificados como tal, Bueno, al principio hubo rocés. en parte creo que tenéis razón Ujú, las primeras críticas que hubo, porque ya decía antes que yo en aquel momento no era asturfalante y tal, pero no ujú, tenía una conciencia muy clara de la reivindicación y tal. Pues, date cuenta que la Academia de la Lengua entamó en el año 82 y ujú, nosotros empecemos en serio en el 87, ujú. ya, Sí, sí, y prácticamente estaba todo muy sí, sí. reciente. Y de aquella, sí, en los 80 ya me tocó hacer algún cursín de asturiano y tal, Ujú, ya fui poco a poco entrando en ello, ujú, pero en pocos años, cuando ya tomes conciencia ujú, realmente. Y yo en el año 84-85 fui la primera promoción ujú. que estudió asturiano en la Ajá, universidad, que estudiamos sí, el, el título de sí, sí. especialista y Ujú, experto y lo que había. sí, Y a partir de ahí ya viste que sí. fue un logro muy grande, Ujú, que se diera, aunque no llegó a alcanzar el rango de ujú, una licenciatura tal por culpa de no ser sí, oficial, que sí. son cuestiones, pero sí que se consideró al asturiano a un Ujú, nivel como el de cualquier otro idioma en la sí. universidad. Ujú, Y entonces para adelante, pues yo ya siempre procuro todos los textos que escribo, de ujú, dietes y tal, hacerlo en asturiano ujú. normalizado y tal, que Normativo. antes no me lo Ujú, había planteado. Entonces, como dice mucha gente, no, yo escribo como sé, o ujú. como Sí, tal, sí. o como lo del mío pueblo. Sí, sí. Y es cierto que yo, Ujú, incluso en la actualidad, sí. sigo metiendo dialectalismos, que ahora Ujú, entiendo que son dialectalismos, como lo típico de la cuenca sí. de usar metafonía. Yo Sí. digo, vaya guchu, que y Sí, sí. eso, Tú y tal. o no termino los femeninos en ada, sino en a, Ujú, como es típico del escuente, sí, ¿no? sí. Pero aparte de esto, sí que procuro hacer todos los textos en asturiano normalizado Ujú, y ya está. cierto. Y decís que no fue un obstáculo, yo creo que Bueno, fue sí, sí, es que me eso, divagué sí, un poco. sí. Al principio sí que yo creo que hubo alguna crítica, puesto Ujú, que incluso podríamos hacer flaco favor mucho, al en ese asturiano, puesto sentido. que Como que ya era una que... oportunidad perdida de que Ujú, nosotros teníamos unos dietes que se hacían muy populares y que sin embargo no estaban en asturiano ujú, normalizado, que hubiera sido bueno. ujú, Y reconozco que sí que tendría que haber sido así, ujú. pero mm, Pero y surgió de vuelvo a esa decir que yo forma. porque en aquel momento yo todavía Claro. no tenía claro cómo tenía que Sí, ser. sí. Y es verdad. Mm, Si de aquí de la que empecemos me hubiera dicho, mira, failo así que va, ujú, hubiera hecho, pero no lo claro. tenía claro. Pero enseguida, ya digo, en 2 o 3 años ya tomé Ujú. conciencia plena de que tenía que ser así y para adelante. Y fuera, ¿cómo vos recibieron? Porque enseguida también empezasteis a sonar fuera. Ibas a Galicia, ibas a Lleón, ibas a cualquier sitio del País Sí, Vasco, bueno, por ahí, empecemos y sí, en sonaban León y los Galicia, discos pero bueno, ya vuestros. fue a raíz Ujú, de que grabemos el segundo disco en Madrid sí. y dentro de lo que cabe, para la época fue bastante exitoso, Ujú, porque sí. incluso lleguemos a tener el Núñez Tú y más tarde Sí. también la del Estudiante como single sonando los 40 Sí, sí. principales, que De oye, verdad. no aquí en Asturias, a nivel Sí, nacional, sí. incluso entrando en aquello que se llamaba la lista de los 40, Sí, sí. en la que estaba Madonna y estaba, Sí, sí, qué sé todos yo, Michael los que había en Jackson y el todo, momento, sí, o sí. estaba el último de la fila, Sí, o sí. estaba Tan Tan Go, o también Ujú, grupos sí, españoles de sí. esa época, y también Ujú, eh, extranjeros, y digo, meca, los héroes del silencio sí, salieron para sí. nosotros. Ujú.
Y Y ahí en esa tenéis. lista Sí, sonabas, no sé si 2 o 3 veces o los que fueran al día, pero sonaba un grupo asturiano en los sí, 40 sí, principales. sí, sí. Siempre tengo que reconocer que esto fue en parte gracias a Alberto Toyos, Ujú. el que, Que en paz descansen. sí, que todo el mundo lo recuerda Ujú, por muchas cosas, pero yo en particular por esta, porque nos apoyó a nosotros y yo creo ujú. que a casi todos los grupos Sí, asturianos, sí. y fue un apoyo muy decisivo para que nosotros pudiéramos entrar Ujú, en los 40. Igual que Alberto, hizo lo mismo Manolo Blanco, que llevaba los 40 ujú. en Sí. Burgos. Ujú, Nos apoyó muchísimo y eso, cuando tenían aquellas reuniones para decidir qué ujú. canción entraba a los 40 o no, Sí, ten por seguro que la mayoría del resto de España dirían, coño, sí, sí, ¿quién son sí. estos? Sí, Sin sí. embargo, Ahí aquí estaba. tenemos Ujú. dos que burriaban mucho. Pero ahí yo creo que llamáis también la atención, tanto fuera como aquí, por una cosa que non era tampoco muy común, porque sabes que en esos, desde los 80 hasta que hubo todo esto, bueno, los fornales siguientes a nivel español, ¿no? A nivel nacional, lo que de aquella funcionaban eran grupos que muchos non sabían ni tocar, o sea, facían como canciones tipo eso, Bueno, Alastra, Cegamoides, todo esto, que ni cantaban ni tocaban. Y vosotros, como ilegales, sabíais tocar. sabimos tocar peor que los ilegales, No, eso todo lo bueno, hay que decirlo, ¿no? pero sonaban bien, veíase que manejabais los instrumentos, que Yo, para mí, teníais un noción. milagro, porque mira, muchos de los grupos cuando Sí, salen, sí, sí. se faen conocidos, tienen ya una trayectoria, Mm. algunos ya tuvieron tocando años En en otros, no, bares, sí, que eso curte mucho, claro. y muchos de los músicos que están en el grupo tuvieron en otros grupos Ujú. o tuvieron en orquestes, que también se aprende mucho estando en orquestes, Sí, sí, tocando todo tipo de sí, música. Jorjón sí, sí, mismamente sí, también sí. tuvo en ese mundillo. Y entonces, claro, eh, lo que es tocar y estar delante de un público en un escenario, eso ya es algo que vas criando con el tiempo, Ujú. el estables que se llame, ¿no? Sí, Nosotros no, es una cosa muy atípica. sí. Sabimos algo, tocamos un poco, aporreamos un poco la guitarra, pero en casa, entre Ujú. nosotros, o en Sí. el día de la foguera San Juan, tizábamos ahí en el fuego, Ujú. y cuando la foguera estaba apagando, poníamos ahí a cantar. Ujú. Pero yo cuando subí por primera vez a un escenario ya con micrófono, nunca Sí. había cantado delante de un micrófono. Ujú. Costábame Sí, sí. mantener la boca delante del Orientada. micrófono, porque a veces escapaba y tal. Sí, sí. Eso. O nunca había tocado con guitarra eléctrica. Ujú. Yo ya tenía 26 años cuando agarré por primera vez una guitarra eléctrica. Ujú. Cuando ahora un guaje de que Sí, toque la sí. guitarra, a los 14 años trae un Sí, guitarrón sí. ahí y toca que lo Ujú. quema. Y pues nosotros, y encima ninguno de nosotros ya era músico. Ujú. Pusimos, Tanta autoridad. repartimos papeles, digo yo, bueno, vale, pues yo canto y Ujú. voy a tocar la guitarra también. Y el legario dice, bueno, pues yo voy a tocar el bajo que hace falta. Y otro amigo que era Rubén, digo, pues yo toco la batería. Nunca había tocado la batería. Ujú. Empezó de cero, empezó de ir a clase y tal. Ujú. Y el otro hermano mutante tocaba algo la guitarra un poco más que nosotros, pero tampoco había tocado en ningún grupo. Y Ujú. empecemos a ensayar y para adelante. Oye, y a los 4 días estamos tocando por ahí bien malo regular, Ujú. pero daste cuenta ahora que tampoco importaba demasiado. Sí, La sí. gente iba a vete no por lo Ujú. bien que tocares, sino por lo que eres. Ujú. Igual que ahora, yo no creo que nadie vaya a verme por lo guapo que soy, ni por lo bien Ujú. que canto, ni por lo bien que toco. Oye, Pero, el concepto, ujú, el global. Como decía el otro, el concepto. el Sí. pero si empezasteis a sonar cada vez, o sea, también vosotros a preocupavos de sonar bien y de que Bueno, eso las inténteslo, pero dentro de lo producciones que cabe, y es tuvieran... consciente Ujú. de que sonar bien en directo y es muy, muy difícil. Dependes en primer lugar de la calidad de los Ujú. músicos y no solo la calidad, de los ensayados que tenés, Ujú. porque si son buenos músicos pero no ensayaron nada, pues igual Sí. no suenen tan bien. Y si son músicos más limitados, pero tienen mucho ensayo, pues también se nota y Ujú. que suene eso cohesionado tal. Pero aparte de eso, dependes Ujú. del, Claro. del sitio, de cómo te da el escenario, del equipo de Ujú. sonido, el equipo material de Sí, sonido y del sí, equipo humano, de los técnicos y de todo. técnicos. Cuando ves un grupo, "Oh, qué bien sonaron estos", no pienses únicamente qué buenos son, no, qué Ujú. buenos son ellos, Y todo. el equipo, Ujú. el técnico
y hasta la pared de enfrente, que no hay una cristalera enfrente que te devuelva el rebote y aquello ya un caos. O sea, el sitio, el local, y es fundamental. Cuando oís decir que un artista de estos de fama internacional, qué mal sonó en tal sitio, claro, fuiste a verlo a un palacio de deportes de no sé dónde. Eso, no digo yo que sea imposible, dicen que hay gente que sabe mucho y que consigue hacer que eso suene, pero ya es muy difícil. Tú toques aquí en Parque San Francisco, enfrente solo tienes árboles. Si el equipo está bien y una cosa normalina, cualquiera va a sonar bien. Y bueno, vosotros sí, vamos, rodasteis a bondo, tanto por aquí como por España, salisteis por ahí por la tele. Por España, a ver, también quedamos con una cuarta parte de España. Bueno, pero bastante, salisteis en programas de televisión. Sí, la primera época, al principio, ¿no? Para nosotros era un sueño, tú pensás de salir de aquella, la primera época solo había televisión española, a partir del 90 empezaron los privados y empezamos a ir a ese tipo de programas que eran el típico programa de Les Mañanes, que ahora solo hay tertulianos espellando a Pedro Sánchez y, en fin, ¿no? Ese tipo de programas antes pues trataban temas diversos del corazón o de la actualidad política, económica, lo que sea, pero había por lo menos un par de actuaciones musicales. Lo mismo salía José Luis Perales que nosotros, o que un cantante o tuviera por ahí. O sea, cada día salí por lo menos un par de ellos. Y yo recuerdo salir en el programa de María Teresa Campos o en otros por el estilo. Programas infantiles que había los sábados de la mañana. Había un que salía Leticia Sabater y era una chavalina como de 20 años. Pues eso sí que ya llega la época. Tú ves la hora y Dios mío, cómo evolucionó. Pero no. Ella estaba ahí, enredaba con los guajes tal, pues ahí salían grupos, pero no grupos que hacían música para nenos. Acuérdame una canción que estaba muy de moda de un grupo cántabro que se llamaba El Norte, aquella de Entre tú y yo, un diamante es para siempre. ¿Se acuerdan de esa canción? Salían esos, salimos nosotros, salía cualquier grupo que tuviera medianamente repercusión, pero grupos había muchísimos, pero también había muchos programas y más o menos salís y te veía media España. Eso desapareció totalmente. Y bueno, y lo mismo pasaba con las radios, iba sonando la radio y tal y cual, y más o menos tenéis una repercusión. El terreno vuestro natural yo creo que empezó a ser y fue y sigue siendo el directo, los conciertos. Yo creo que sobre todo los sitios, yo tengo visto en sitios punteros, bueno, en vuestro caso, pues un concierto o más de un concierto en La Pola, por ejemplo, o en Sisión, donde hay ahí cientos, miles de personas ahí que además saben les lletres, que les canten con vosotros. ¿Eso cómo se vive? Sí. Bueno, y algo, a ver, ya te acostumbraste a ello, pero y algo que, si lo piensas fríamente, obviamente, y algo extraordinario. Yo nunca me imaginé poder estar ahí como cuando estábamos aquí en la Plaza de la Catedral de San Mateo, con la plaza llena, o en Sisión ahí en Poniente, o en otros sitios, ¿no? Con aquel llenazo de gente. Incluso saliendo en la tele. Yo imaginaba de pequeño que el que salía en la tele era porque era muy listo o era alguien excepcional, ¿no? Y hoy en día dices, oye, la gente vas por la calle, oye, vete el otro día en la tele. Y luego pues que, bueno, bien. Vas rocando y dices, hostia, vióme en la tele. Algo que cuando yo era guaje me parecía absolutamente reservado a dioses, como quien dice. Salía en la tele Manolo Escobar y salía Camilo VI o alguien así, cuando yo era guaje. Pero yo imaginaba de guaje saliendo yo también, de la misma manera que me imaginaba siendo futbolista o astronauta. Pero de alguna manera eso hoy en día no das importancia porque es algo habitual, pero pienses lo dices, joder, ya yo creo que me realicé plenamente. Podría haber llegado mucho más arriba, como llegó Melendi o otros, ¿no? Pero tampoco está mal, las cosas como son. Y el tener, o sea, yo creo que haya canciones vuestras, cantares, que son ya casi como folclore de Asturias, o sea, que parte de la eso creo que es lo más importante, lo que más me asombra. Y lo más difícil. Sí. Porque sí, tú, difícil. si tienes un grupo tributo, que hoy en día hay muchos grupos buenísimos, ¿verdad?
es un grupo tributo y la gente disfruta enormemente, pero claro, tiene una ventaja muy grande que es la de un repertorio súper conocido, un Claro. tributo a Queen, o un Sí, sí. tributo a Dire Straits o a Supertramp o a tantos grupos, Ujú, supergrupos, eso tú vas a verlo y yo por lo menos disfruto. ujú. Yo veo aquí a Ángel Miguel con el tributo que tiene, o veo a otros, y es que Ujú. disfruto muchísimo de lo bien que lo faen y además tiene un repertorio que conoces. Sí, sí. Pero claro, lo que realmente me parece asombroso en el caso nuestro y es conseguir que tengas público año tras año con las Ujú, canciones propias. ujú. Sí, sí. Eso es lo que es realmente difícil. Recuerdo que una vez alguien me preguntó en una entrevista, ¿y es difícil hacer canciones? Ujú. Y digo, no, es bastante fácil. Lo difícil es que gusten a alguien, Claro, obviamente. claro, el paso. Y es difícil escribir libros. Sí, sí, claro, ¿Eh? claro. No, no. Sí, sí, no, no, y que Claro. llegue esa la respuesta. O sea, ahí lo difícil es que yo llegue a alguien y que la faiga suya y que la cante cuando está en una folicia Yo, o en un yo concierto o observo donde que sea, ¿no? tú si Ujú. ves las orquestas que Sí, toquen en verbenes sí, o la sí. gente que canta pelos chigres de Gascona o lo que Ujú. sea, Sí, eh, hay un repertorio que es el tradicional, sí, ¿no? sí. Lo mismo tradicional asturiano. Sí, Luego hay un sí. repertorio como de boleros, Ujú. rancheres, tanto americano, y hay otro apartado que es como canciones asturianas, pero que no son Ujú. populares, que Sí, son sí. de reciente, y voy a citarte tres o Sí. cuatro. Ujú. Una y es La Capitana, que todo el mundo Es cree verdad. que es de toda la vida, y Sí, no, y es sí. de Carlos De Carlos Rubiera y Rivera. de Fae 20 años, Sí, o por sí. ahí. Otra y El Viento del Norte, Ujú. que aunque sea cántabro, Fernando Buenos. sí, dando Ujú. agüeros, bueno. O La Santina, dando agüeros Sí, también. Otra y es Gijón del Alma, verdad. que la cantaba este Víctor de Ciudad de Vía, pero bueno, Sí, que el sí, compositor y el sí. mismo de Zapato Veloz, ¿sabes? Sí, sí, Que tiene sí. otras muchas canciones que, bueno, Tractor Amarillo y Sí, tantísimas que sí. se hicieron súper populares. Sí. Entonces tú cuando ves en una speech ahí Ujú, siente, y de repente está cantando Reloj no marques las horas, o está ujú, cantando Jalisco, y ujú, de repente pasen al Viento del Norte, o a La Capitana, ujú. o o a otros por O el al estilo, Núñez tú. o al Núñez tú, o a Ujú. la que sea. Y Sí, digo, o sí. sea, entraste en esa especie de, Sí, sí. entre comillas, élite Sí, de sí. canciones que pasen a ser canciones de Sí, chigres. sí. Eso ye, vamos, o sea, yo creo que Yo ye creo el que, libro de la yo no música, sé ¿no? si a un grupo que Ujú, empiece ahora de ujú. chavalinos, Sí. Dios dices, algún día vais a tener una canción que canta la gente en los Ujú. chigres. Igual te manden a la mierda y digo, eso no lo quiero. Pero si lo piensen Sí, sí, fríamente, indicaría claro. que lograron algo muy Sí, importante. sí. Pasar a la tradición, porque en realidad en la tradición son temas, canciones que siempre tuvieron un autor, o sea, aunque fuese Sí, un sí, alguien, paisano alguien les inventaría canónigo, pues en claro, algún momento, y claro. pasaron a la tradición y van transmitiéndose y la gente cantadores como algo propio. Y vosotros, sí es verdad, por el Núñez tú, que ya también ahora que hay, vosotros cuando empezasteis, aunque había censura en televisión y estas cosas, pero no había la censura de lo políticamente correcto. No, Eso sufristeislo, por ejemplo, no, de mano yo nunca vi una crítica. Sí. Más tarde sí, y bueno, con cierta razón también, porque si lo analices ahora fríamente, pues igual hay algunas frases en esa canción y en otras, Sí. donde igual hay un tufillo ahí y tal, pero y es cierto porque, no sé, en aquel momento tampoco tenéis esa conciencia tan... decís cosas, pero no solo en nuestras Sí, canciones. sí. Tú agarras una canción Por eso que de ahora quien las veis. quieras Sí, sí. y es muy difícil con el análisis de hoy en día no topar algo Sí, incorrecto. sí. La típica canción de amor que dice, tú serás mía, ¿cómo Sí, mía? sí. O Eso es sea, ese tipo de famosita frases que de. antes Sí, parecía que, bueno, sí, que era sí. normal, ¿no? O solo yo sé darte amor y no sé qué, solo yo, ese, Sí, sí. de eso está lleno, Sí, sí. agarra canciones Todo, sí, sí. famosísimas de amor y casi todas vas a encontrar alguna cosa Sí, que sí. si la analices. Pero ¿qué pasa con una canción y si la gustes, cántate y no estás pensando? O Sí, sea, sí. Sí, si sí. la cantes, gústate. Sí, sí, es O verdad. si te gusta, cántesla. Sí, sí. Vale. Y no pienses en más de lo que está diciendo. Yo acuérdame que en muchas veces que sacaba la guitarra cuando íbamos a comidas o lo que sea, tenía una compañera de profesión que siempre me decía, ay, cántame la del preso número 9. Y yo, cago en Dios, el preso número 9
Es que tiene unas frases ahí que me cuesta eso Sí, de sí. los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer los vuelvo a Bueno, matar. sí, sí. Yo, vale, y una canción, pero tú, repito, sales ahí ahora en la tele Sí, cantando El sí. preso número 9 y la siente canción más guapa. Y yo creo que no se paren Sí, sí. a analizar realmente lo que dice. Y Eh, cantaba la Joan Baez, que fue la que la Este verano popularizó observé una además. cosa que me llamó mucho la Sí, atención. En unas fiestas sí. estaba el disc jockey allí poniendo música ¿Mm? y de repente me di cuenta que hay una canción que ya la oí más veces, Sí, que yo ya la conocía de Manolo Escobar, pero que por alguna razón se puso de moda últimamente y la letra ya es incorrectísima. sí. Y esa de, fíjate lo que dice, mi mujer y mi caballo Ah, sí. murieron al mismo tiempo. Mi mujer, Dios la perdone, mi caballo es lo que siento. Joder. Y vi Sí, chavalucos sí. y chavaluques Con perdón. muertos de risa Sí, cantando sí. eso. Digo, pero ¿sabrán lo que están cantando? Ujú. No, no se paren a Sí, sí. analizarlo para nada. Y una canción, Sí, sí. pues Cierto. en eso Pues, estamos. Quiero decirte, sí, sí. ojo, aparte de esto, Núñez tú, en la época en la que se hizo, simplemente no pretendía reivindicar ni Ujú. criticar nada. Solo era una anécdota. Sí, sí. Historia. Una anécdota que mi Ujú. hermano escuchó Sí. en la mina donde trabajaba. Y Ujú. escuchó más o menos, oye, para mí que fulanito que se operó y ahora ya es Ujú. mujer. Oyó eso. Ujú. Y ya no lle un chaval, ya lle Sí, un sí. paisano, ahora lle mujer. Y él quedó en la cabeza eso de no yes tú. Y a Ujú. partir de ahí salió el resto Sí, de, sí. de, de la canción, simplemente Ujú. como una anécdota, no. Pero ¿qué pasa? Que después si empiezas a dar vueltas, estos que están reivindicando que hay que tirar morrillazos a los Claro. transexuales o tal, no, yo no oye Ujú. eso, ¿sabes? En fin. Pero bueno, eso tiene todas las canciones siempre tienen esa interpretación de la siente y de hecho, o sea, vosotros no sois tampoco, o sea, no vos cortáis tampoco si queréis contar de algo. Bueno, yo, a ver, yo no, yo ahora cuando a la hora de escribir la letra y Ujú. tal, llega a un punto donde me Sí. parece que igual piso raya o que Ujú. voy a ferir la sensibilidad de quien, piénsolo un poco, a ver Ujú. esto, ¿puedo decir esto o no puedo decir? Mira, Pero cuando de no las lle canciones que estamos destinado ahora, eso a alguien así, personas en concreto, hay de algunos munches que tenéis que yo creo que los que les escuchen pueden aplicarlo seguramente a fulanito o fulanita con nombres y apellidos o a determinados sí, hombre, personajes, pero hay pero las el canciones, talibán, por tú ejemplo, contas una tal. cosa en Ujú. general, yo no, Sí. si hay una canción que retrata a un personaje, hay gente que te dice, oye, Ujú. ¿esto qué va? ¿Por este o Sí, por sí, sí. otro? Digo, bueno, eso. Claro. Y Qué digo, rollo. mira, por ejemplo, Ujú. iba a decirte, en el disco que estamos ahora empezando a Ujú. lanzar, hay una canción que se llama La peripecia vital del hombre blandengue. Y ya te puedes imaginar que sale a partir de la famosa frase del Ujú. Fari, ¿no? Sí, sí. Claro, que todo el mundo lo trae como cachondeo, son unas declaraciones del Fari Ujú. de va 30 o de va 40 años Sí, aproximado, o sí, 40 y tantos, no sé si que era del 79 o el 80, por ahí. sí. Bueno, 45 años, vamos a Sí. poner en los que él decía que detestaba al hombre blandengue, que, vale, que sí, que la mujer que se lo merece todo y tal, pero que abusa mucho de eso, del hombre Ujú. blandengue, porque, llévame tú el carrito, faime tú la compra. Paisano, ¿cómo va a hacer eso un paisano? Va a fregar los platos un paisano. Entonces eso, claro, en el Ujú. contexto de aquella época, el Farid decía lo muy convencido, que él Ujú. adoraba a las mujeres y les respetaba y para él ya era lo mejor del universo, pero al mismo tiempo Ujú. el paisano tenía que ser paisano. Entonces, partiendo de esa idea, Ujú. que se puso muy de moda últimamente en redes sociales, estos Ujú. memes, Sí, digo, bueno, pues esto da para una canción. Entonces, con un poco de ironía, sí. pues cuento como en primera persona, como un hombre blandengue lo ve. Dice, mira, ¿yo qué voy a hacer? Soy blandengue y fago lo que me manden y tal. Y no sé, y Sí. pienseslo, alguien dice, hostia, esto hoy en día hay poco correcto. Y digo, Ujú. joder, si no entienden Ujú. como lo dices, y un poco Sí, sí. irónico, ¿no? Ujú. Pues yo creo que sí que se entiende fácilmente. Pues sí. Bueno, Y, soltaste. y bueno, otras canciones que Ujú. tenemos, pues aborden, Sí. ya que Ujú. estamos, Sí. adelántate un poco de la Sí. temática de Eso estas te canciones de iba a ahora que están preguntar. empezando a salir. Ujú. Pues la primera que va a salir llámase Fin de Mes Ujú. y ya te puedes imaginar por qué. Ujú. Fue gracia porque ves en todas las televisiones y una de las preocupaciones de los españoles ya que no lleguen a fin de mes, no sé qué. Ujú. Pero claro, al mismo tiempo daste cuenta que el tipo de vida que llevamos hoy en día Ujú. es muy diferente al de nuestros padres o abuelos.
non tenín la cama de domiciliaciones que tenemos nosotros. Tú cobres y ya tienes domiciliado una pila de cosas que no son tampoco vitales, ¿eh? Y tienes el teléfono, tienes el Netflix y tienes suscripciones a no sé cuántas cosas. Entonces, claro, entre eso y que te presta salir todos los días, sentarte en una terraza y no sé cuánto, y ir al gimnasio. Antes no había más gimnasio que la Fesoria. Yo siempre digo, una persona de ahora que no llega a fin de mes, si viviera como vivía mi abuelo, y era rico. Porque gastaba en lo básico, en lo que lle comer y vestir. Vestir, compraba en un traje que era para toda la vida. Bueno, pues cuentes eso más o menos, con ese toque siempre más o menos medio humorístico, medio tal. O trates también, por ejemplo, el tema de la corrupción. Hay un que dice, soy culpable, y ¿qué me importa? Lo que quieras, yo, o sea, tengo la pasta, pero a buen recaudo, y no me lo vais a hacer devolver, ¿no? O el que ponga en duda si realmente merece la pena trabajar o no, tal como tales cosas, porque dices, refieres más bien al paisano de pueblo, ¿no? Que tiene vaques y tiene uno y otro, y ve que otros que no les tienen, mientras él viene encalorado de cuchar o de cargar un tractorado de hierba o de empacar, hacer fardos o boles de esos, cuando pasa ahí por el medio del pueblo, ve una cama de ellos sentados en una terraza ahí con la cervecina y los gafines de sol, y dice, cago mi maestros. O los vecinos, mientras él está a hierba, marcharon para Benidorm o para Canarias o para no sé dónde. Entonces, realmente, ¿y esto es cómo se arregla? Yo, ¿para qué? Podía arreglarme yo sin trabajar. Bueno, y esa frase, como otras muchas están de las que oímos a gente del pueblo que dice que no trae cuenta trabajar. Así se titula la canción. Bueno, y otras en la misma onda. Sí. Eso, y hay también la noticia cuando salga este podcast va a estar ya de alguna de esas canciones por ahí sonando, y la noticia es esa, que los Berrones tienen disco nuevo que se va a titular Tato Podre, como tatu ahí escrito, ¿no? Esto es algo que puedes oír también por los Tigres. La gente es como muy negativa, muy nihilista en estos casos, ¿no? Sí. Esto está todo, el país está, todo se cae, pero luego se lo piensa y dice, bueno, todo se cae, no, pero yo vengo y veo pasar los autobuses. Puede que vayas al tren y igual llego con un poco de retraso, o igual hubo una avería, pero si hubo una avería en el tren no quiere decir que el país esté cayendo a cachos y que sea todo. O que tú, Dios, no, es que estábamos aquí. Como un día una manifestación, había un de estos que bien vestido y tal y cual, que decía, es que el gobierno no sé qué nos tiene aquí, no sé qué, estamos muertos de hambre. De verdad, no me fastidies, no tienes pinta de estar pasando fame. Vale, que hay problemas, que tendrás problemas económicos y de otro tipo, pero hombre, pienso que se exagera un poco en este tema, ¿no? Entonces, realmente este país, como todos los demás, tienen problemas y tendránlos toda la vida, pero la gente, digo, que hoy en día es muy negativa y dice que está todo al desfacer, esto necesita una cosa radical, necesita un salvador. Pues sí. Un mesías. Pues bueno, salvadores o mesías no, pero sí siente que... Sí, no, hay gente que cree firme en ello, sí. Lo del superhombre de Nietzsche, ¿no? También, pero bueno, casi tenéis, yo creo que los berrones, si son super berrones, siguen ahí en activo y furrulando y divirtiéndonos, haciéndonos pensar también en esa sociedad crítica, como siempre fixeron. Pues lamentándolo mucho, porque presta siempre muchísimo sentite falar, Ramón, damos las gracias por participar en Ayuri y esperamos escuchar todos esos temas de Tato Podre. También bueno, atentos. Gracias a vosotros, porque también me permitís a mí trascender un poco. Nayuri, un espacio afallaizo para falar posao.